Hemos conocido estas semanas lo que yo denominaría las últimas fichas del rompecabezas de la justicia transicional. Debe resaltarse que a pesar de las críticas de muchos escépticos al proceso de paz, lo revelado y lo que ha sido revelado por el gobierno hasta este momento deja claro que habrá justicia y que los que apostaron a la impunidad y tomaron esto como caballito de batalla, para decirlo coloquialmente, se quedaron con los crespos hechos y viendo un chispero. Habrá verdad procesal. Habrá verdad que se obtenga en los diferentes procesos judiciales, pero también habrá verdad que termine siendo establecida en la denominada Comisión de la Verdad. Habrá reparación a las víctimas. Hemos observado que el eje de las negociaciones y los mecanismos de justicia transicional que han sido expuestos están o tienen como eje central a las víctimas, tanto así que hay una gran política estatal en este momento diseñada para buscar a miles de desaparecidos de tantos años de conflicto armado. Y habrá una jurisdicción especial para la paz que investigará y sancionará a los responsables de más de 50 años de violencia contra todos los colombianos. El fin de semana conocimos los lineamientos de los mecanismos de justicia transicional para agentes del Estado. Es decir, conocimos cómo se está pensando que debe ser desarrollado lo consagrado en el marco jurídico para la paz. Recordarán ustedes que en ese marco jurídico para la paz se consagró que también podrían participar en justicia transicional los agentes del Estado. Y esto que se nos ha revelado, se nos ha dicho con mecanismos únicos, especiales, diferenciados y diseñados de acuerdo a las particularidades de las conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública o por los agentes del Estado, y que dejan claro que no es lo mismo cometer delitos estando al margen de la ley, es decir, cometer delitos haciendo parte de organizaciones que estaban totalmente al margen de la legalidad, dedicadas a la ilegalidad, que cometerlos actuando como representantes del Estado. Y eso es muy importante, por cuanto no podemos repetir los errores del pasado, que unos gocen de beneficios y que otros no gocen de ellos. Los agentes del Estado, se nos ha contado, serán investigados y juzgados por el Tribunal de Justicia Transicional, Tribunal de Paz, pero su procedimiento y sanciones tendrán que considerar las especialidades del ejercicio de la actividad militar o policial en relación con el conflicto. No es cualquier tipo de conducta, sino solo aquella que se pueda considerar que tiene relación directa o indirecta con el conflicto. Nosotros en la Fiscalía estamos revisando en este momento el universo de casos que pasarían a la Jurisdicción Especial para la Paz, que harían parte de esta jurisdicción especial, pues no todos los casos que tenemos nosotros en la Fiscalía, donde se involucran agentes del Estado o militares, son por delitos que tienen que ver con el conflicto. Hemos venido trabajando en eso desde hace algunas semanas y tenemos un primer balance sobre un primer estimativo de cuál sería el escenario, el número de casos, el número de personas, agentes del Estado investigados por la Fiscalía que pasarían en sus casos a ser de conocimiento de la justicia transicional o de este Tribunal Especial para la Paz. Relacionados directamente con el conflicto, en la Fiscalía tenemos más de 10.000 casos, 10.463 hasta ahora identificados. De esos más de 10.000, 3.500 son procesos que aún están en curso. Y hay más de 6.900 procesos frente a los cuales ya se tomó alguna decisión, sea con sentencia condenatoria, absolutoria, o se tomaron decisiones como archivos, preclusiones, etc. Ese es el gran universo que tenemos en la Fiscalía hasta ahora de
delitos o casos relacionados directamente con el conflicto donde habrían participado agentes del Estado. 10.463 casos. ¿Y por qué hacemos una diferencia entre los que aún están en proceso y los que ya se decidieron? Porque como ustedes saben, se consagró la posibilidad de que ante la Jurisdicción Especial para la Paz se puedan revisar los casos. Esa posibilidad queda existiendo y por eso tenemos que hablar de un universo de más de 10.400. ¿A cuántas personas cobijan esos casos? A más de 24.400 personas, miembros de la fuerza pública, que podrían beneficiarse de los instrumentos de justicia transicional. 12.900 personas están siendo en este momento investigadas y procesadas, y más de 11.600 son personas o miembros de la fuerza pública frente a los cuales ya se decidió en algún sentido su situación jurídica y por tanto podrían pedir la revisión de sus casos ante este Tribunal Especial para la Paz. Es decir, del universo de casos que tienen que ver directamente con el conflicto de más de 10.400, tendríamos que más de 24.400 personas serían los que se beneficiarían de los diferentes mecanismos de justicia transicional, los que aún están siendo procesados como los que ya fueron condenados o decididos que podrían ser objeto de revisión su situación jurídica. De todo ese universo de casos tenemos que sacar un número ya menor, que es el caso o el tema de los falsos positivos o los denominados falsos positivos. Nosotros tenemos 2.208 casos de denominados falsos positivos que incluyen a 3.185 víctimas. Esos son los procesos que aún tenemos activos en la Fiscalía, que también harían parte de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Pero también tenemos unas sentencias condenatorias en casos de falsos positivos, 357 sentencias que incluyen a 610 personas condenadas, miembros de la fuerza pública. Esas personas también harían parte, o estos casos de personas ya condenadas por casos concretos de falsos positivos, harían o podrían hacer parte de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Consideramos que aquí no debe pensarse que los que quieran acogerse a la justicia transicional lo hagan y quienes no quieran no lo hagan. La competencia, y eso es una posición de la Fiscalía, debe ser por razón de la materia, no por el capricho individual. Ahora, si quien llega a la jurisdicción no quiere colaborar, pues evidentemente no va a recibir los beneficios de la justicia transicional y será investigado y juzgado con las reglas que se fijen para el efecto. Las personas que hayan sido condenadas por hechos relativos al conflicto podrán pedir la revisión de sus sentencias. Y las causas de revisión pueden ser varias. Por ejemplo, el cambio de calificación de la conducta. Recuerden que durante muchos años en Colombia negamos la existencia del conflicto armado. Se dijo, en Colombia no existe conflicto armado. Y eso hizo entonces que las normas propias del conflicto armado, como es el derecho internacional humanitario, no se utilizara en muchos casos. Por lo que quienes consideren que el caso debe ser revisado por la calificación jurídica que en su momento se le dio al hecho, lo podrá hacer. Haber negado durante 8 años la existencia del conflicto armado en Colombia fue haberle negado a los militares la posibilidad de utilizar el correcto marco jurídico para resolver sus casos. También se establece que los casos pueden ser revisados porque se considere que hubo cualquier otra causa que llevó a que el hecho estuviera mal juzgado. En materia de revisión
de casos, ¿de qué cifra estamos hablando? Estamos hablando de que 11.610 personas frente a las cuales se le ha decidido su situación jurídica ya en la justicia penal, bien sea con condenas, con absoluciones, con archivos, con preclusiones, podrán solicitar que les sea revisada la decisión que fue tomada en el caso concreto. Y dentro de esas, más de 11.600 personas, 611 personas condenadas por falsos positivos podrán pedir la revisión e ingresar, por supuesto, a todo el sistema de justicia transicional. Ahora bien, es posible que dentro de los procesados o condenados haya personas por delitos menores, delitos no representativos, menos graves, y dependiendo de los grados de responsabilidad y los delitos, es posible que se apliquen o mecanismos de terminación anticipada de los procesos o suspensión de la ejecución de la pena, siempre que se participe integralmente en el sistema de justicia transicional. Esto es muy importante. Estos detalles aún están por ser definidos, pero quien quiera acceder a los beneficios de la justicia transicional tendrá que participar de todos los compromisos y de la integralidad del sistema. Otro punto importante revelado y que resulta relevante de cara a la forma de judicialización es el que tiene que ver con la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Como les decía, durante más de 8 años negamos la existencia del conflicto. Eso hizo que ese derecho internacional humanitario no fuera aplicado. Si hoy partimos que lo vamos a aplicar, tenemos como consecuencia que incluso aquellos delitos que hayan sido cometidos con ocasión al conflicto, por ejemplo, incluso pérdidas de vidas, pero cuyas actuaciones hayan respetado los principios del DIH como los principios de precaución, distinción, proporcionalidad, humanidad, no serán conductas delictivas en sentido estricto, serán conductas atípicas. Y por eso, la semana pasada, el señor Fiscal General de la Nación expidió una directiva, la directiva número 003, donde se le establecen y se le dan a los fiscales unas directrices claras sobre el correcto entendimiento de lo que es el crimen de guerra y los conceptos del derecho internacional humanitario aplicado a la judicialización del conflicto armado. También se insiste en la necesidad de que los militares participen de todos los compromisos de la justicia transicional. Deben contar la verdad, por ejemplo, deben participar de todos los mecanismos que se diseñen en ese sistema integral y deberá decirse cómo ellos van a reparar, qué sistemas de reparación deberán ser utilizados. Solo así se podrá tener plena seguridad de que esos procesos a futuros no se van a reabrir. Si no hay verdad, justicia y reparación para las víctimas de los delitos cometidos por agentes del Estado, será un proceso débil que no respetará estándares internacionales ni tendrá seguridad jurídica. En principio y por regla general, no se puede decir que frente a los agentes del Estado opera el concepto de máximo responsable, que sí opera frente a una organización al margen de la ley. Por el solo hecho de ser superior jerárquico, no se es responsable de las conductas del inferior. Para que eso suceda, se necesita que el superior haya infringido unos deberes en concreto, tanto por acción como por omisión. Deberes, por ejemplo, de protección a los ciudadanos. Se hayan infringido deberes como tomar medidas para el efectivo control de la tropa y así evitar excesos. El caso, por ejemplo, de falsos positivos. Se hayan infringido los deberes de diligencia para prevenir conductas delictivas derivadas de actividades riesgosas de la tropa. Se requiere, en términos generales, probar
que se ha infringido la posición de garante institucional que tienen los miembros de la fuerza pública. Por eso, la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, que ha sido una teoría esbozada desde hace muchos años en la dogmática penal y que incluso ha sido utilizada por muchos tribunales en Colombia con base en estos nuevos lineamientos, pues será una teoría que tendrá que ser entendida correctamente y no con algunas desviaciones como hasta este momento se pudo advertir. Además, debe analizarse la parte subjetiva, es decir, el conocimiento o el dolo que tengan o que se tengan de los hechos cometidos por los subordinados. Recuerden que el derecho penal no actúa frente a suposiciones, sino frente a hechos probados, infracciones concretas de deberes, es decir, solo podrán ser juzgados y tendrán responsabilidad dentro de este sistema y tendrán los beneficios si colaboran quienes, por supuesto, hayan comprobado que han infringido sus deberes y además sepa que se les pueda comprobar la parte subjetiva, es decir, que tienen conocimiento de los hechos en concreto. Aquí pues hay otros temas de la justicia transicional para los miembros de la fuerza pública y agentes del Estado que aún están para definir, pero yo diría que son muchos los casos de contra agentes del Estado que tiene la Fiscalía, que son casos que tienen que ver con el conflicto armado y que por supuesto no solo tienen que ver con los temas de las FARC y el ELN. Estas personas o estos casos podrán hacer parte, por supuesto, también de la justicia transicional. A ver, un caso como el del Palacio de Justicia, si entendemos que fueron unos hechos cometidos en el marco del conflicto armado, por supuesto que serían casos que podrían ser conocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Todos los casos que tengan relación directa con el conflicto armado, y tendremos que empezar a analizar cuando se dice relación indirecta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esos casos podrán ser conocidos por esta Jurisdicción Especial para la Paz. Recuerden que lo que se ha venido construyendo en los últimos 3 años y medio es un sistema integral de justicia transicional, un sistema en el cual todos los que pudieron cometer delitos en el marco del conflicto armado tengan una solución equivalente, más no igual, más no idéntica, pero sí que otorgue beneficios de acuerdo a las particularidades de los casos en concreto. De manera que, miren ustedes, que estamos avanzando cada vez más en la integralidad de un sistema de justicia transicional y el que hoy conozcamos unos primeros lineamientos sobre cómo sería y cuál sería la justicia transicional para los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, pues nos deja ver que estamos acabando de armar ese rompecabezas tan necesarios para lograr una reconciliación de todos los colombianos y para que podamos obtener las garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es un sistema integral, es un sistema en el que primero debe haber justicia, verdad y reparación. ¿Cómo se hace la justicia? La justicia se hace a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo se hace la verdad? A través de esta jurisdicción, pero a través de mecanismos extrajudiciales como la Comisión de la Verdad, que ya está también diseñada y acordada. Pero también tendrá que haber reparación, que me imagino que estará diseñándose dentro del sistema de reparación integral que ya tenemos en Colombia y que ha venido avanzando en los últimos 10 años con la unidad de víctimas, con la unidad de restitución de tierras, con todos esos mecanismos y los nuevos mecanismos que podamos construir en Colombia para lograr reparación efectiva de todas las partes frente a todas las víctimas del conflicto. Primero, está claro que va a existir una sola y única Jurisdicción Especial para la Paz, pero al interior de esa jurisdicción, pues por supuesto que se van a crear mecanismos especiales tanto para el juzgamiento y sanción de, por un lado, los subversivos, los guerrilleros y por otro lado, agentes del Estado. ¿Por qué? Porque si bien desde el marco jurídico para la paz todos hacen parte de un sistema de justicia transicional, pues las condiciones de participación en el conflicto y las características de los delitos cometidos pues son totalmente diferentes, como muy bien se ha mencionado últimamente. Ahora,
lo que viene ahora es el diseño de cuáles son las sanciones. ¿Cómo se van a dar esas sanciones? Si hay algún diseño de procedimiento especial, tanto en uno o en otro caso. Creo que eso es parte todavía de lo que tenemos que avanzar en la judicialización, pero hay conceptos claros que nosotros ya sabemos que no pueden ser aplicados. Por ejemplo, el concepto de máximo responsable. El concepto de máximo responsable es un concepto que se ha venido desarrollando en los últimos años a nivel de tribunales internacionales para juzgar actos de alguien que responde por políticas generalizadas y sistemáticas que tienen que ver con actores abiertamente dedicados a la ilegalidad. Cuando se cometen delitos en el marco del conflicto, pero que son cometidos por agentes del Estado y que tienen relación directa con el conflicto, pues no, como se trata de organizaciones legales legítimamente constituidas, pues el concepto de máximo responsable no es un concepto a priori o en un primer momento utilizable. Lo que pasa es que habrá que entrar a analizar cada caso en concreto, cada dinámica delictiva en concreto, a ver si en ese caso concreto uno puede determinar que hay una persona que es responsable de esos hechos. Pero el concepto como tal, en principio es un concepto que no es aplicable sin más. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál fue? Falsos positivos. Nosotros hemos venido trabajando en la Fiscalía desde hace ya algunos meses en la revisión concreta de cuál es el universo de casos, tanto juzgados, condenados o decididos por lo que se conoce como falsos positivos, que es una modalidad concreta de ejecución extrajudicial, que es, como todos sabemos, una dinámica de presentar personas como si hubieran aparecido en combate cuando no lo habrían hecho, y allí hay una gran cantidad de modalidades de falsos positivos que hemos identificado. Estas características o estos hechos que tienen relación directa con el conflicto, por supuesto que pasarán a ser parte de, o podrían pasar a ser parte de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, la calificación jurídica en concreto de si se trata de un homicidio en persona protegida, si no se trata de un homicidio en persona protegida, si es un homicidio agravado, por ejemplo, porque yo no sepa que mi inferior está utilizando el fenómeno del falso positivo. Si yo no logro determinar esas particularidades, pues eso hará que la valoración sea diferente, pero eso es una valoración que se hace en cada caso en concreto. Pero en líneas generales, con lo que conocemos hasta ahora del modelo de justicia transicional, hay que decir que los más de 2000 y pico de casos que la Fiscalía tiene, donde se investigan aún a personas y a miembros de la fuerza pública por presuntos falsos positivos, pues serían casos que serían de conocimiento de esa jurisdicción, así como aquellos casos de personas decididos y condenados por estos hechos que, como les digo, van en más de 600 personas que podrían pedir que se revisara la condena. ¿Y por qué es importante esto de la revisión? Yo creo que es uno de los logros más importantes de este acuerdo, es que seguramente habrá algunas personas, eso habrá que revisarlo en el caso concreto, que no fueron condenados con base en los lineamientos del derecho internacional humanitario, y eso fue el problema de haber negado durante más de 8 años la existencia de un conflicto armado en Colombia. Bueno, hay cosas que indirectamente pueden ser muy lejanas al conflicto y hay cosas que indirectamente pueden ser muy cercanas al conflicto. Aún tenemos que avanzar en ese tipo de decisiones. Yo creo que aquí el proceso o los instrumentos diseñados deben permitir una gran apertura, es decir, que no solo se decida estos casos o los casos donde agentes del Estado que han participado directamente del conflicto pueden ser revisados, sino también las víctimas pueden pedir ese tipo de revisión. Por eso, si esta es una jurisdicción donde hay una primera sala de reconocimiento que va a tener la participación de muchas personas, donde muchas personas podrán o querrán hacer valer sus intereses, esto creo que es uno de los grandes avances. Pero aquí hay mucha letra menuda, hay mucho detalle todavía que es importante conocer y que seguramente está en estudio y en desarrollo, pero lo que ya está expuesto en esos 10 puntos nos empieza a nosotros en la Fiscalía a dar un margen de actuación sobre cómo es y hacia dónde tenemos que ir en nuestro trabajo en la Fiscalía. Nosotros hemos venido diseñando una estrategia de judicialización de las FARC, del ELN, investigando estas organizaciones como grandes organizaciones en sus políticas y patrones de macrocriminalidad. Ahora nosotros tenemos que dar ese paso frente a los casos que tenemos por
contra agentes del Estado, donde por supuesto ya no estamos hablando de políticas de macrocriminalidad, sino donde estamos hablando de casos en concreto que tenemos que analizar en las particularidades para saber si en su momento esos casos harán parte o no de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos entendiendo cuál es el alcance de un concepto como el de ejecución extrajudicial en modelo del denominado falso positivo. Y está claro que de acuerdo a lo diseñado son casos que tienen que ver directamente con el conflicto. Esto es parte de esa construcción de juridicidad todos los días que estamos haciendo en Colombia, y yo les aseguro que estos modelos que estamos construyendo en Colombia son modelos desconocidos hasta ahora, innovadores, propios y únicos para resolver problemas propios y únicos como los problemas que tenemos en Colombia o que hemos tenido en Colombia en materia de macrocriminalidad. Bueno, la Fiscalía ha sostenido desde un principio que los acuerdos que se firmen en La Habana y los desarrollos tienen fuerza vinculante por sí mismos, es decir, que esas refrendaciones populares no son necesarias, al margen de que sea una muy buena intención y un instrumento de legitimación ciudadana y política de los acuerdos, pero jurídicamente nosotros consideramos que esos instrumentos tienen un valor jurídico en sí y de por sí, por cuanto lo que están vinculados o lo que incluyen esos acuerdos son garantía de derechos como la paz, derechos que son contramayoritarios, es decir, derechos que usted no puede someter a la mayoría, usted no puede someterle a la mayoría que decida sobre si quiere paz o no quiere paz. La paz es un derecho y la paz, así sea de una minoría, es un derecho, y en este caso sabemos que no solo es un derecho, sino es derecho de todos los colombianos. Sin embargo, pues hay unas intenciones políticas de respaldo y de legitimidad del proceso, pues que la Fiscalía también ve con muy buenos ojos. Muchas gracias.